Chicos, hasta aquí, dudas, quejas, sugerencias, los que están despiertos, los que están dormidos, porque luego aquí de repente se me con las nuevas cosas que le empezamos a poner. Acuérdense que cada vez le vamos poniendo. Perfecto. Ya vi 2, 3 manitas, deditos arriba. Bien. Vámonos entonces con la segunda. Muy bien, doctores. Muchísimas gracias. Gracias, doctoras, también. Muchas gracias. Bueno, vámonos entonces con la segunda parte. A ver, yo le puse ahí mi cafecito porque si no, ¿cómo se llama? ¿Dónde está mi café? Ok. ¿Y con qué es esta? A ver si es cierto, chicos. De repente. A ver. Ahí va. Creo que ahora sí ya me dejó compartirla. No me dejaba cambiarle la diapositiva. Bueno, chicos, vámonos con la segunda parte. Estábamos revisando a los interferones, ya los conocimos, ya vimos que existen subtipos. ¿Cuáles son las características que me interesa que ustedes se lleven, chicos? Bueno, de forma muy sencillita, si ustedes lo ven en en este esquemita, pueden ver ustedes que los interferones los hemos utilizado con éxito o los venimos utilizando desde hace algunos años, obviamente con éxito sobre los virus. Esto nos permitió hacer cada vez mejor calidad de vida para nuestros pacientes, obviamente que eran infectados por estos virus. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues obviamente señalizaciones, obviamente las señalizaciones a células infectadas y el reclutamiento de estas células, obviamente que son toda la familia de los mielocitos. Acuérdense que les llamamos mielocitos porque todos ellos tienen obviamente gránulos y pertenecen a la familia de los mieloides, que son los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, obviamente los macrófagos, que pues, son por los que por ahí encontramos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con otra interleucina, chicos? Esta interleucina es quizás una de las más famosas, fue de las primeras que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, le hemos trabajado en muchos lugares, le hemos dado muchas actividades, pero aquí lo más importante es cuando nosotros nos podemos saber toda la cantidad de actividades o la interacción que puede hacerlo. Interleucina 2, si se acuerdan, en una decía que iba para arriba y en otra iba para abajo. ¿De qué depende que tenga actividad o inactividad? En una funciona. Sí, claro, doctora, por supuesto. Es que de pronto ustedes la ven de otra manera que a diferencia de mí. Bueno, vámonos con la que sigue. En la interleucina 2, chicos, les comentaba, esta tiene los dos, al contrario, doctora. Nosotros tenemos dos, vamos a decirle, dos formas de activarla. Por un lado, veíamos que, bueno, la traducción clínica que nosotros podíamos ver era precisamente cómo promueven, por ejemplo, crecimiento de células B, pero puede activar a las células natural killer y obviamente a los monocitos. Veremos que hay algunas enfermedades en donde yo ocupo estas células B a estos natural killer, que ya los vimos ahorita que son los malvados de la película, y obviamente como a los monocitos también los podemos activar. Si ustedes se fijan, interleucina da una voz de alarma o es esa forma o esa sustancia química que me permite, por ejemplo, hacer varias actividades. Entre ellas, por ejemplo, favorecer el crecimiento de células B, activar natural killer y obviamente poner estos monocitos. ¿Por qué es importante, chicos? Porque nosotros podemos ver desde cosas muy sencillas hasta cosas mucho más avanzadas. Y, por ejemplo, aquí les pongo, producida por las células
T colaboradoras. Entonces yo les pongo al revés la pregunta, la interleucina 2 es producida por la siguiente célula. Sí, bueno, células, porque aquí son T colaboradoras y las T citotóxicas, aunque las citotóxicas, bueno, se consideran de menor grado o de muy poco grado. Las más, obviamente, las de mayor contenido, vamos a decir, o de mayor porcentaje, pues siguen siendo las T colaboradoras. Entonces, interleucina 2 es producida precisamente por células. Si yo les comento que son producidas por estas dos células, quiere decir que cuando estas células se encuentran activas o han sido estimuladas para mostrar actividad, en ese momento estaré obviamente viendo precisamente la presencia de esta sustancia. Dos, me permite también ser el factor de crecimiento de las células T. No solamente las produzco, ahora además voy a hacer que crezcan. ¿Sí? Tanto en calidad como en cantidad, o sea, que hagan su proceso, obviamente, de formación de una célula completa. Hablábamos de estas células que promueve crecimiento y finalmente favorece la división celular. Quiere decir que nosotros a través de esta sustancia, que acuérdense que algunos autores, por ejemplo, suelen llamarles interleucinas, interleuquinas, porque en algún momento ocuparon la K, ya han ido quitándole, obviamente las hacemos más castellanizadas y por eso les ponemos el Q. Y otra de las cosas es que, bueno, al final, si ustedes los buscan, son mediadores, porque todas estas sustancias también son conocidas como mediadores de la inmunidad adaptativa. Nos favorecen la división, obviamente, o estimulan la división de la célula propiamente, activan a los macrófagos, vean ustedes en ese momento, acuérdense que cuando ustedes vean el dibujo de un macrófago y le vean los gránulos, aquí bueno, el autor me los pone en color naranja, quiere decir que están activos, no solamente están ahí flotando, sino ya andan viajando, pero ya con actividad. Y otra de las cosas son, por ejemplo, a los natural killer, que son quizás dos de nuestras grandes células que podemos ver. En el caso de la célula T, pues obviamente tiene estimulación y división, obviamente mediante este estímulo. Y si ustedes se fijan, tiene aquí una flechita que va de ida y otra que viene de regreso. Por eso, esta interleucina 2 ha sido también mucho su estudio que se ha generado. Han trabajado y han establecido muchos detalles precisamente con ella, precisamente porque cada vez le descubrimos algo todavía más. Vamos con la interleucina número 4, chicos. Estas interleucinas, obviamente las vemos, vuelven a ocurrir también con los mieloides o familia mieloide. En este caso son los macrófagos y las células colaboradoras tipo 2. Estimulan el desarrollo de las células T-helper o de las colaboradoras, ¿cómo se llama? En apoyo precisamente a la base, que es la familia grandota. Promueven crecimiento de las diferenciaciones o de la diferenciación de estas células. Acuérdense que primero aumentan el número, además proliferan, pero también se diferencian. Quiere decir que para que nosotros favorezcamos un desarrollo, vamos a decir, completo e integral, pues obviamente podemos echar mano de precisamente de estos mediadores de la inmunología. Y si ustedes se fijan, la palabra clave aquí, pues es obviamente diferenciación, ¿no? Que es la que nosotros estaríamos viendo. Ojo con esto, chicos, puede ser que en esta interleucina, por ejemplo, en un neutrófilo, en unos que son de callado, sí, pues obviamente dice que incluso frena su acción, sí, y mientras para unos, obviamente serán activador de polimorfonucleares, por otro lado también cuando juega una de sus actividades, pues es frenar también el proceso de acción de estas. Acuérdense que nosotros tenemos flechas de ida y flechas de regreso. Esto cuando le pongamos una enfermedad, hablaremos de una enfermedad en donde yo tengo niveles altos de interleucina y veremos cómo algunas cosas se van a activar y algunas cosas se van a deprimir. Por eso es importante, si ustedes se fijan, aquí tengo incluso a la IgG, cuando las estamos nosotros modulando. Vámonos con otros dos mediadores. Interleucina 5, bueno, esta pues, está chiquita, esta no tiene mucha actividad, vamos a llamarlo así, que nosotros podamos ver ahorita. Probablemente después le pongamos igual también una enfermedad y bueno, las estaremos compaginando. Esta interleucina 5 es también producida por los T colaboradores o por los T helper. Promueve crecimiento y diferenciación, pero acuérdense que aquí ya aparecieron, por ejemplo, eosinófilos. Entonces, por ejemplo, nosotros para activar en algún proceso, como vimos la vez pasada, que veíamos un parásito que ingresaba a nuestro cuerpo, bueno, pues estos parásitos, por ejemplo, cuando están nosotros, pues obviamente primero desbordan a la cantidad de células, en este caso, pues sus específicos
específicas, que son eosinófilos. Después tendremos por ahí a las inmunoglobulinas de tipo E. Y después, por otro lado, nos empezarán a ayudar, por ejemplo, el crecimiento y la diferenciación de células B. Pero para que estas células B puedan ser funcionales y le ayuden a los primeros, pues obviamente voy a echar mano de un mediador de inmunidad adaptativa. Por eso se vuelven tan interesantes las interleucinas y ahora que las hemos ido conociendo, tal vez un poco más, porque bueno, siempre las hemos visto, pero cada vez le encontramos cosas más, más sofisticadas. No solamente promueve el crecimiento, sino además los lleva a activar eosinófilos de tipo maduro. Entonces se vuelve muy interesante cuando nosotros empezamos a ver, a lo mejor está así con poquitas cosas. No se les olvide, chicos, si hablamos nosotros de linfocitos, obviamente de tipo B, y hablo de crecimiento y diferenciación, quiere decir que mi linfocito B, para que se pueda ejercer ese proceso, pues no solamente va a expandirse en clonas, en número, o sea, se va a volver una familia numerosa, sino además, acuérdense que tiene la capacidad de diferenciarse. Aquí, como es un linfocito B, ocupo una célula plasmática, que es esta célula gigantota que la tenemos acá, y ven ustedes que además está produciendo IgM e IgA. Entonces puedo yo decir que a través de interleucina 5 tengo activación de eosinófilos, que a lo mejor mi paciente tiene un proceso parasitario, y obviamente lo que estoy creando, por un lado, son eosinófilos maduros, que ya los tengo por acá, pero además tengo la colaboración y la maduración de linfocitos B. Entonces, si yo le pongo ya todas esas funciones, caramba, pues entonces ya interleucina 5 ya no se vio tan pequeñita, ¿no? Factor de necrosis tumoral beta. Obviamente está producido, no se les olvide el factor tumoral es DT, para que no se nos olvide. Y aquí nosotros utilizamos el beta, que es la segunda porción, porque acuérdense que vimos también por ahí la porción alfa. Inhibe la proliferación de las células T y la activación de los macrófagos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora este factor? Entonces, veníamos con mediadores en positivo, estimulaban, diferenciaban, hacían producción. Pero ¿qué pasa cuando yo las pongo ahora con sustancias en donde a esta le digo, ya no ocupo esta actividad y entonces por eso he hecho mano de esta sustancia? Cuidado aquí, chicos, porque esta es una citocina de tipo inhibitorio. Acá, esta interleucina es estimulante, favorece, promueve, sí, obviamente crecimiento y diferenciación. Acá estoy al contrario, el factor, de tipo beta, dice que es un inhibidor de citocinas. Entonces, ahí nada más hay que diferenciarlos porque, bueno, eso nos ha costado que hemos podido aprender un poco más sobre las respuestas inmunológicas y hemos podido saber también cuáles son los frenos o cuáles son las sustancias que en la actualidad, pues obviamente favorecen esta inhibición. Inhibe también la proliferación de células T y la activación de los macrófagos. Quiere decir que cuando he terminado mi actividad de proceso sistema de defensa, pues en ese momento entra obviamente este factor y les dice, momento, ¿sí? Ya no necesito más citocinas, ya no ocupo productos químicos, ¿sí? Ya no necesito que sigan proliferando células T y tampoco a los macrófagos que están activados. En ese momento les digo que frenen su actividad porque la fiesta ya se acabó. Estos son nuestros frenos, aunque ustedes no lo crean y pues parece mentira y suena muy sencillo, ¿verdad? Pero la realidad, chicos, es que son mucho más complejos de lo que nosotros creemos. Actúan sobre los polimorfos nucleares y con las células endoteliales. Cuando una respuesta en tejido endotelial con presencia de polimorfonucleares se vuelve excesiva, ¿sí? Obviamente no se controla de manera correcta, pues obviamente los efectos para bloquear, por ejemplo, proinflamatorios o efectos proinflamatorios nos pueden condicionar, obviamente, catástrofes, ¿no? Por ejemplo, en un vaso sanguíneo. Yo no diría, bueno, pues si es el vaso sanguíneo a lo mejor de un dedo, pues me voy a dar cuenta y además lo voy a ver. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, toda esta respuesta, me quedo con la de acá abajo, ¿no? Células endoteliales, ¿no? El endotelio de un tubo vascular, de pronto no ocurre el proceso correcto y entonces el proceso proinflamatorio continúa o se perpetúa. Entonces ahí es donde por eso se ha vuelto tan interesante conocerlas a todas estas sustancias. Eh, pues se supone, ya, yo dije, ay, sí tenía título. Bueno, estas células, chicos, células T reguladoras ya las habíamos visto. Acuérdense ustedes que nosotros habíamos revisado que son células reguladoras, por eso son en plural, son células T, ¿sí? Y estos son los que van a hacer la regulación o la modulación, como también algunos autores les llaman. Porque son
bueno, algunos los abrevian así, hay quien le pone una rayita aquí para no revolverlas, pero bueno, pues sabemos que son una célula T. Estos las vimos en algún momento y ahora las vamos a retomar. No impiden la activación de las células, o sea, cuando nosotros las tenemos aquí presentes, pero dice que puede evitar respuestas crónicas potencialmente perjudiciales. Hace un momento habíamos revisado que, por ejemplo, cuando nosotros exponemos, por ejemplo, a alguna célula o al conjunto de células de una familia, ¿sí? La célula TREC, si ustedes se fijan, rápidamente llega aquí, se interpone, obviamente, en la célula presentadora de antígeno, y de pronto le digo que esta respuesta que se está generando con todas las sustancias que tengo ya por aquí, obviamente liberadas, le digo que ya no es necesaria la respuesta. Evito una respuesta crónica, ¿sí? Necesito que la presentadora de antígenos, que es mi célula, obviamente está activa y me presente todos los antígenos que me encuentra por ahí. Pero cuando esta se desborda y de pronto ya no encuentra ni qué presentarme y de todas formas sigue trabajando, la respuesta se vuelve crónica y se agudiza. Entonces aquí el problema es que, por ejemplo, si es un tejido, pues se sigue inflamando, se sigue dañando. Rápidamente esta T reguladora llega y disminuye esa respuesta, rompe ese patrón y obviamente dejo o impido que estas sustancias se sigan volviendo a activar. Entonces, si ustedes se fijan, la podemos ver primero en positivo, después en negativo. Ocupo que se ocupo que estén obviamente alertas y ocupo que defiendan todos los malvados de la película. Pero una vez que se acabe el estímulo o que se acabe el virus, debo de rápidamente, ¿sí? Quitar ese estímulo y obviamente lo que hacemos es bloquearlo a través, por ejemplo, de estas células. Aquí estamos trabajando con células, chicos. Bueno, ahí está. Bueno, estas tres dice que, ¿cómo se llama? Son de origen natural. Estas las vimos inicialmente cuando vimos la innata. Yo sé que sí se acuerdan de ellas. El timo da lugar precisamente a estas células CD4 y a los CD25 y algunas células que funcionan como T reguladores. Hace muchos años, pues lo único que teníamos eran los CD4. Conforme avanzamos con inmunohistoquímica, citometría de flujo y todas las técnicas que en la actualidad se utilizan, pues cada vez hemos encontrado mayor cantidad de elementos que me permiten funcionar como T reguladoras. ¿Por qué son importantes, chicos? Porque al final, hace un momento decíamos una respuesta crónica. Pero ¿qué hacen las T reguladoras? Suprimen respuesta inmune que depende de contacto celular. Quiere decir que las células, como la teníamos acá atrás, ¿sí? Pues obviamente en lugar de que se sigan pegando aquí cosas con esta célula presentadora, pues obviamente de pronto me interpongo, yo soy la célula reguladora, y de pronto evito que se siga activando este evento, ¿no? Que nosotros lo estamos mediando. Al final, recuerden que muchas de las células que nosotros ensamblamos, pues obviamente son células que obviamente terminan haciendo contacto celular. Si el contacto celular no se da y no se incluyen estas sustancias, pues obviamente no ocurrirá la respuesta. Ven ustedes, chicos, que aquí son células efectoras como efectoras y después las vimos como células reguladoras. Entonces yo puedo tener una regulación de células T, por ejemplo, desde mi CD4, ¿sí? O esta que tengo por acá, que esta, por ejemplo, viene del timucino. Entonces, si ustedes se fijan, pues le pongo T1, T2, T17. Quiere decir que tengo, obviamente, la activación de varios de estos elementos. Si se fijan, por acá anda la interleucina 17A, 17F, porque les comentaba, ¿no? A lo mejor los libros más viejitos, pues traían a lo mejor al 6, después ya trajeron del 1 al 10, después nos fuimos hasta el 12, ¿no? Y ahí nos quedamos un buen rato. Pero últimamente, en los últimos 10, 12 años, pues obviamente hemos ido conociendo cada vez más y más interleucina. Si ustedes se fijan, chicos, nosotros ya revisamos la respuesta natural, la respuesta adaptativa, y ahorita estamos en la respuesta, obviamente, de incluso las células efectoras también. Lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo regulamos a estas, obviamente, estas células. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? ¿Dónde las voy a encontrar a las células? Porque esto va a ser interesante. Las células T reguladoras, obviamente, obviamente son inducidas precisamente por estas sustancias que ya revisamos. Aquí todavía nos falta buscar a la interleucina 10. A este factor ya lo conocimos, pero dice que obviamente podemos hacer, esta es una actividad, esta es otra. Las células reguladoras inducidas por o ayudadas o apoyadas por interleucina 10 dice que se reconocen como las T reguladoras 1. Cuidado, chicos, si lo ven ahí ustedes en el libro, una célula T reguladora tipo 1 es una célula TREC, pero ya fue estimulada por interleucina. Acuérdense que acá arriba las estamos poniendo en inducción
y conversión, o sea, la estamos fortaleciendo a esa célula. Cuidado nada más con esto, chicos, porque esas son las trampas que luego a veces uno en inmuno, si no le lee uno despacito, ahí nos vamos. Pueden ser capaces de suprimir la secreción de factor de necrosis. Ojo, por un lado tengo a las T reguladoras y a las interleucinas y puedo hacer que por un lado se activen y por el otro lado disminuya. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Vimos hace rato a las inmunoglobulinas que activaban. Ahora, en este caso, las TR son linfocitos T reguladores del tipo 1. Cuando ustedes los ven así, TR1 quiere decir que es una célula TREC, porque estamos hablando de las células TREC, pero que ya fue obviamente expuesta o estimulada a través de interleucina, ¿sí? 10. Nada más acuérdense de eso, porque aquí de pronto ya no me pone todo su nombre completo, sino me pone, lo ideal es que dijera aquí linfocito T regulador de tipo 1. No, al contrario, doctor. No, pues que si no le entiendo a la primera, después yo le voy a echar mi rollo y ya no le van a entender porque de pronto las abreviaturas se continúan más adelante. Trek me dice que también me incluye este factor ¿cómo se llama? De crecimiento, porque acuérdense que unos son de necrosis y otros son de crecimiento. Cuidado ahí, chicos, porque dice que aquí nosotros podemos hacer, las células suprimen respuesta inmune mediante secreción de interleucina. Les comentaba que no hemos visto todavía interleucina 10. Entonces, cuidado, chicos, porque cuando nosotros, ahora lo que venía en esta foto, ¿sí? Yo puedo obtener, por ejemplo, un T colaborador tipo 1, tipo 2 y además un 17. Por eso le digo que de pronto la lista se vuelve muy larga. Pero puedo tener, por ejemplo, los factores de crecimiento, factores de necrosis, las interleucinas y, por ejemplo, los interferones que también acabamos de ver. Y si ustedes las van poniendo por ahora ya, no solamente las sustancias aisladas, sino ahora las pongo, por ejemplo, células efectoras, pues obviamente se vuelve por eso cada vez más interesante platicar de estos individuos. Los CD8, chicos, hablábamos que los CD8 son la bola de los montoneros. Estos representan el 90% CD positivos, CD8 positivos. ¿Sí? Son las células T que regulan. Acuérdense que estos prácticamente son los numerosos, son los más llamativos, los más vistosos. En la actualidad, por ejemplo, ya tenemos hasta citómetros, ya los podemos medir, contar, los podemos poner en unas gráficas hermosas. Y eso nos ha servido, obviamente, para trazar patrones precisamente con nuestros pacientes. Dice que algunas de estas pueden inducirse precisamente para convertir en célula TREC, pero vean ustedes, si yo tengo un CD8 y ocupo esas células, pues yo le puedo pedir a la interleucina que gracias a su efecto, obviamente convierta a células TREC. Esto quiere decir que, bueno, estas células se sacrifican, se modulan con estas y pueden convertirse en una célula TREC o una célula reguladora. ¿Por qué me interesa, chicos? Porque puede ser que ya no sea oportuno que haya tanta inflamación o tanta respuesta y de pronto tengo que poner una de estas células, estimularla rápidamente y convertirla en una reguladora para que me pueda ayudar. Les comentaba yo, chicos, que hace muchos años, pues nosotros hicimos vimos muchas pruebas y yo les comentaba que in vitro, pues todo funciona muy bien. Y la verdad es que cuando se hacen todo este tipo de modulaciones o inmunomodulaciones, los libros hablaban de que había éxitos totales. Pero recordar, chicos, estos hallazgos pues siempre han sido in vitro. Nosotros los humanos tenemos ciertas restricciones. ¿Por qué cambia? Porque puede ser que el ser humano al que yo lo estoy exponiendo a este tipo de estímulos, puede ser que sea un bebé y puede ser que esté inmaduro, puede ser una mujer embarazada que tenga un grado de supresión, cuando menos en la pelvis lo tiene. Puede ser que sea un anciano y un anciano que esté inmunodeprimido, depletado, etcétera, etcétera. Pero puede ser que sea una persona entre 20 y 60 años, ¿no? Que obviamente cumple todas las expectativas. En ellos sí funciona, en ellos sí se cumple lo que yo vi in vitro. Por eso, chicos, en algunos libros, con cierta reserva, lo dicen. Estudios in vitro, estudios en animales, obviamente, y se reservan, obviamente, a veces este tipo de estudios en humanos. Bueno, ¿quiénes son obviamente, los factores que nosotros obviamente podemos ver, chicos? Vimos los genes ligados, acuérdense que vimos dónde estaba este complejo, lo vimos en el cromosoma número 6, vimos que ya existe un mapa, ya sabemos dónde están las porciones. Vimos los halotipos, sí, porque vimos cada uno de los segmentitos que tenía y que acuérdense que tenían incluso letras, con eso los podemos diferenciar.
¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, que estos HLA nosotros los podemos poner como marcadores. ¿Por qué nos sirven, chicos? Porque de alguna manera me dan identidad, vamos a llamarlo así, y cada uno de ellos me dará un sitio diferente, obviamente, de anclaje. Por eso se vuelven tan interesantes esos HLA. Actividad contra macrófagos y codificamos proteínas. Acuérdense que las proteínas, bueno, obviamente prácticamente todo nuestro sistema inmunológico juega contra proteínas y aquí lo que estamos haciendo es una transportadora. Acuérdense que aquí ya apareció otra sustancia, tenemos obviamente un transporte de nitritos, que pues obviamente también lo vamos a ver por ahí con alguna que otra enfermedad un poquito más adelante. Factores genéticos, les comentaba, chicos, no es lo mismo tener 20 años, tener un año, HLA, antígeno de histocompatibilidad mayor, doctor. Polimorfonucleares que pueden cambiar a macrófagos. Esto es fascinante, chicos, porque los polimorfismos es lo que nos ha dado muchas de las opciones. Nosotros seguramente no vamos a ser genetistas, pero sí podemos entender cómo un triplete puede obviamente mejorar o cambiar y esas posibilidades las empezamos a hacer prácticamente desde los 90. Aprendimos a insertar material, o cosa que no lo habíamos intentado antes, y a lo largo de los últimos 30 años, porque desde los 90 se empezó a hacer ya con mucho éxito, obviamente empezamos a hacer, por ejemplo, capacidad para activar macrófagos. Las citocinas, las quimiosinas y todos estos receptores vimos que pueden ser involucrados en la inmunorregulación. Esto, chicos, cuando nosotros aprendimos cómo mover esto, híjole, nos sentimos dioses porque de pronto empezamos a hacer inmunorregulación. Fascinante, chicos, porque gracias a esto comenzamos a entender los trasplantes, comenzamos a entender cómo hacer, por ejemplo, ya no solamente a que el individuo nos produjera su propia célula, empezamos a incorporar estos patrones de inmunología, por ejemplo, en algunos modelos murinos, y a los modelos murinos, lo primero con lo que se experimentó fue con la creación de piel, por eso se volvió tan interesante conocer la inmunología. Los polimorfismos en genes codifican y se correlacionan y me pueden volver, obviamente, susceptible a un proceso infeccioso o me pueden ayudar a regular este proceso infeccioso. Y dos, pueden generar enfermedades autoinmunes. Cuidado, chicos, aquí fue donde el encanto se nos cayó, ¿sí? Porque de pronto veníamos muy rápido con toda esta ingeniería genética en inmunología, la inmunogenética, se volvió una maestría, se volvió especialidad, pero la realidad es que cuando empezamos a ver nuestras limitantes, porque es falta de conocimiento, pues obviamente nos llevó a ser muy cautos, porque de pronto vimos que había correlación con mayor susceptibilidad de infección o incluso la presencia de enfermedades autoinmunes. Puede ser que estos hallazgos fue lo que nos detuvo un poco, porque pues obviamente volvimos a retomar, ¿no? La parte de todos estos tipos. Mover DNA no es fácil, tiene ciertas responsabilidades y bueno, obviamente este paso de los 90 a los 2000, pues obviamente nos enseñaron algunas cosas por ahí. ¿Qué hicimos entonces, chicos? Bueno, pues obviamente primero nos fuimos despacito porque íbamos muy rápido. Pero una de las cosas que el ser humano buscaba ya desde los 90, estamos al final del 95, 97, que fue cuando empezaron a llegar a México, empezaron a aparecer en el mercado, primero como modelos de investigación y ya después como modelos obviamente más comerciales, ¿no? Ya era más común, por ejemplo, que en determinadas especialidades, pues tuviéramos inmunoterapia. Obviamente a mí, yo me acuerdo que mis maestros se ponían felices, ¿no? Porque ya es un procedimiento médico, lo puedo yo hacer, y lo que hacíamos nosotros, pues, era administrar de manera repetitiva y gradual una sustancia alérgica, ¿sí? En donde el paciente se sensibilizara a ello. Esto fue, uno dice, ay, pues tan fácil que estaba, ¿no? Pues nomás le ponemos y se estimula, ¿no? Y en ese momento lo sensibilizamos. Créanme que costó muchos años, la verdad es que desde los años 60 se empezaron a trabajar las inmunoterapias, pero con poco éxito. Nos faltaba conocer todavía mucha información. Pero los 90 fueron el antes y el después, y ahí fue donde empezamos no solamente a producirlo, sino además empezamos a ofrecerlo a los pacientes como un procedimiento médico. Obviamente, cuando estas cantidades se otorgan o se les proporcionan a los pacientes, incluso pues llegan a generar ¿cómo se llama? Tolerancia. ¿Por qué me sirve la tolerancia? Porque yo tengo enfermedades alérgicas, enfermedades inmunológicas, y que cuando yo lo puedo poner desde afuera el producto, o sea, puedo aplicárselo a mi paciente, puedo hacer que esta respuesta obviamente se vea disminuida.
Y entonces nació uno de los capítulos más fascinantes de la inmunología, chicos, la inmunoterapia, en donde yo puedo hacer terapia o tratamiento de forma parenteral, porque lo puedo poner de manera, una jeringa y lo podíamos introducir a nuestro paciente. Pero después aparecieron incluso sublinguales, ¿no? Y en la actualidad pues ya tenemos incluso pues algunas vacunas orales que podemos utilizar. La realidad es que, bueno, el campo de las enfermedades alérgicas, que es todo un capítulo que vamos a ver, pues lo vamos a salpicar de la inmunoterapia, que realmente ahí es donde se vuelve fascinante verlos, ¿no? En inmunoterapia tenemos muchos capítulos o subcapítulos con las cosas nuevas que tenemos y cada año aparece una nueva opción terapéutica, ¿no? Y por eso se vuelve fascinante hacer terapia. Sí, sí, doctor, son fascinantes, pero tienen sus limitaciones. Sí, resistentes, exactamente. Hay otra cosa, chicos. Hace más o menos 10, 12 años, cuando la inmunoterapia estaba celebrando sus primeros 10, 12 años de vida a nivel internacional, a mí me tocó escuchar una sesión en donde vino una eminencia al país y ofreció 3 o 4 conferencias. Pasó por aquí porque, bueno, era un estado muy cercano a Jalisco y, bueno, nos regaló una sesión. Él habló más o menos 40 minutos y él hablaba de cómo una mala inmunorregulación o una mala inmunoterapia podía desquiciar nuestro sistema inmunológico y transformarse en algo malo. Entonces decía, recuerden que nosotros estamos moviendo, estamos regulando la inmunidad. En el momento en el que yo apago unos y activo a otros, en ese momento ocurren cosas en el interior. Y decía, en el tubo funcionan excelentemente. Pero en la vida real, digo, no es tan fácil inmunorregular las cosas. ¿Qué fue lo que nos encontramos, chicos? Bueno, que podemos nosotros generar afectaciones y podemos incluso hacer daños bastante importantes, por ejemplo, con estas enfermedades inmunes. Uno de los factores, así como mucha de esta inmunorregulación ha sido empleada para hacer, por ejemplo, regular la inflamación crónica, también podemos generar procesos inflamatorios de manera inadecuada, que fue cuando la investigación tuvo que frenarse y empezar a ver los efectos colaterales, porque de pronto íbamos muy rápido hacia adelante y tuvimos que hacer un freno y volver a retomar cuáles eran las características, obviamente, de toda esta inmunorregulación. Uno de los capítulos que aquella vez este chico jovencísimo, porque tenía 35 años, investigador en línea y viajaba por todos lados, él nos decía, el punto de inflexión más grande que tuvo el ser humano cuando empezamos a ver esta inmunorregulación, de los efectos colaterales desagradables para nosotros, es que puede ser que el paciente me crea, él suponga que yo tengo la razón, que yo tengo toda la información y que yo en 5 años, 10 años le diga, híjole, ¿qué creo? Fíjese que derivado de la terapia de inmunorregulación o de mi inmunoterapia apareció un cáncer. Aquí fue cuando tuvimos que hacer un detente, tuvimos que regresarnos a revisarlo y en la actualidad, por ejemplo, para entrar a protocolos de inmunorregulación o de inmunomodulación, se hacen ya todo un protocolo muy sofisticado. No cualquiera, por ejemplo, entra a las terapias biológicas, esas también se pueden llamar terapias biológicas. Nos tocaba, por ejemplo, que nosotros, incluso, por ejemplo, en Aguascalientes, nosotros las ofrecemos, pero las ofrecemos previa valoración integral de un grupo, por ejemplo, en Guadalajara. Nosotros enviamos, por ejemplo, un paciente de artritis y allá en Guadalajara le hacen todas las pruebas habidas y por haber, en donde me responde un especialista y me dice, tu paciente no es candidato a inmunomodulación, así que puede despertar alguna de estas cosas extrañas y obviamente no lo vamos a dañar. Entonces, síguele con lo que tenía inicialmente, no es candidato. A mí me tocó mandar con dos a un mismo paciente ya con un deterioro muy importante y lo mandamos con uno y luego lo mandamos con otro, uno a León y otro a Guadalajara y los dos inmunólogos, los dos, ¿cómo se llama? Los dos personajes nos reportaron lo mismo, riesgo alto de conversión y obviamente de alguno de estos factores en contra. Así que cuidado, chicos, no todo es bello en la inmunorregulación. Movemos y esos movimientos en donde apagamos y prendemos, en ese momento yo puedo generar que se despierten cosas extrañas, por ejemplo, incluso hasta como un tumor. Bueno, ¿qué hacemos con la respuesta inmune, chicos? Bueno, pues así visto, así son nuestras ampulitas, las ponemos en una vacunita, se ponen subdérmicas, no tienen mucho problema. Nosotros le avisamos al paciente qué día le toca, el paciente acude, se destapa, es un estuche, ahí viene el frasquito,
ya vienen, incluso en la actualidad ya vienen precargadas, ya no exponemos a nuestro paciente obviamente al riesgo de la preparación o de la conservación de estos productos, ya vienen incluso en jeringas precargadas, entonces se vuelven muy sencillos. Pero lo que yo les comentaba, chicos, lo que a lo mejor para mí puede funcionar excelentemente bien, puede ser que yo tenga una paciente exactamente igual que yo, con la misma enfermedad, el mismo grado de evolución, con los mismos parámetros del laboratorio, pero puede ser que alguna variante genética mía nos haga, obviamente, de responder de manera inadecuada o de manera diferente. ¿Sale? Están como dos o tres chicos. ¿Sí? Chicos, hasta aquí estamos justos en el tiempo. Les digo que ya iba yo a seguirme, ¿no? Pero volteé. Ay, perdón. Chicos, hasta aquí, dudas, quejas o sugerencias. Aquí ya se pone interesante. Se pone, ¿cómo se llama? Cada vez más emocionante hacer esta inmunoregulación. Si alguno de ustedes piensa hacer maestría en inmunoterapia, en inmunogenética, cualquier cosa que le pongan, chicos, la verdad es que se ha vuelto fascinante. La inmunoterapia también se utilizó, hay todo un a los deportistas y se vuelve interesante porque acuérdense que ya desde Londres, cuando hicimos los Juegos de Londres, pues obviamente tuvimos pues evidencia, ¿no? De que a los sujetos, a los competidores, los pueden modificar desde los 4 años de edad. Entonces se vuelve desleal porque pues, si yo no estoy modificada, pues yo no voy a rendir o yo no voy a, o yo voy a ser susceptible a algún proceso, ¿no? Entonces de pronto hay quien decía, este chico nos decía en la presentación, que por ejemplo algunos de los grupos, por ejemplo en Europa, grupos poderosos, decían, bueno, ¿no? Con fines en positivo todo para favorecer a la gente, pues qué padre, podríamos curar muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando nos ocupamos para algo malévolo, ¿no? Decía, pues la película de Hollywood se nos va a quedar corta, ¿no? Estamos en ese punto, chicos, en donde estamos conociendo mucho, porque ya avanzamos, yo creo que más de lo que esperábamos en estos 20 años, en estas 2 décadas, pero también nos encontramos con los efectos colaterales. Recordar, chicos, que estamos viendo ya los efectos de 20 años de medicamentos y aquí es donde empezamos a ver también las complicaciones. Chicos, hasta aquí le voy a parar. Los veo en la siguiente sesión. Si van a salir con precaución, no excesos, por favor. Y los veo en la siguiente sesión. ¿Sí? Con ustedes, pues, los veo hasta el día jueves. Ahí nos estaremos viendo, chicos. Pásenla muy bien, que tengan una excelente tarde. Tápense, chicos, porque ya empezó otra vez a hacer frío. Entonces, los veo en la siguiente sesión. Un gusto, chicos. Si no tienen dudas, pues los dejo que se retiren para que puedan ir a descansar. Al contrario, doctora,